9 de enero del 2022. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema para hoy día es el hombre. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, porque tú eres bueno, porque tu amor es eterno, porque tu fidelidad es para siempre. Gracias, Padre. Gracias por habernos creado a tu imagen y semejanza. Gracias, Papito, por ese nuevo nacimiento, por la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Entonces, como decíamos, el tema es el hombre. Es interesante saber que la palabra o el nombre Adán se refiere al ser humano. Y nosotros creemos que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y lo creemos porque es voluntad de Dios expresada en su palabra. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero nosotros como hombres, como seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, poseemos una dignidad inviolable, con derechos inalienables, y estamos destinados a la felicidad en este mundo y en el venidero. En efecto, Mateo 5:3, cuando el Señor está hablando en el Sermón del Monte y habla sobre las bienaventuranzas, que no es otra cosa que bienaventurado es una persona feliz, dichosa. Dice en el versículo 3 de Mateo capítulo 5, bienaventurados, o sea, dichosos, felices, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero además de eso, el hombre es valioso por sí mismo. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, sabemos y creemos que somos imagen de Dios. Génesis 1:27, una vez más. En Génesis 1:26 vimos que nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Pero en el 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Es que Dios tenía que tener criaturas a su imagen y semejanza para poder tener comunión con esas criaturas. Esas criaturas somos nosotros, ¿no es cierto? Y la imagen y semejanza es en lo espiritual, porque todos sabemos, y el Señor Jesús se lo dijo a la samaritana, que Dios es espíritu, ¿no? Entonces, esa es la imagen y semejanza respecto a Dios, nuestro espíritu. Tenemos un espíritu inmortal. Nuestra plenitud no es a través de tener poder, sino en el dar y el compartir, participando de la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Pero decía que nuestra plenitud como seres humanos no es dado por el poder, sino en cuanto damos. Y es que el amor es no solamente dar, sino darnos. Y nosotros tenemos que darnos unos por otros.
no vivimos para nosotros nada más, vivimos para servir a los demás. Eso lo hemos visto en otros domingos. Y en Hechos 20:25 dice la palabra de Dios que Hechos 20, capítulo 20, versículo 35, 35, dice, desde el 34 podemos leer, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Está hablando el apóstol Pablo en su discurso de despedida en Mileto. Y el versículo 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que nuestro espíritu está siempre dispuesto para dar. Y eso tiene que ver con la naturaleza con la que Dios nos ha creado. Nos ha creado para dar, para compartir. Es interesante lo que Pablo habla también en 2 de Corintios, capítulo 9, cuando está hablando sobre dar, sobre las ofrendas que se habían comprometido los corintios para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Vamos a leer desde el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esa es la naturaleza de origen de la creación del ser humano. O sea, un ser humano dador, un ser humano generoso, un ser humano que participa en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Pero ¿y por qué? Porque somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y como somos hijos de Dios, entonces tenemos también su naturaleza. Cuando en el Evangelio de Juan, versículos 11 y 12, está hablando el evangelista, movido por el Espíritu Santo, está revelando a Jesucristo y su ministerio en la tierra y el propósito con el que fue enviado a esta tierra. Dice, versículo 11, a lo suyo vino, está hablando del Señor Jesús, y los suyos, o sea, los suyos, el pueblo judío, no le recibieron, ya sabemos eso perfectamente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esta es la base de nuestra dignidad humana, que nosotros somos hijos de Dios. Y en el autor de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 5, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el Padre y él me será a mi hijo. Entonces, en el versículo 4 nos dice que hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
pero hay una gran diferencia, que a ningún ángel Dios le dijo, tú eres mi hijo. Y a ti y a mí, por la fe en Jesucristo, por el nuevo nacimiento, nos ha llamado hijos. Y Romanos capítulo 8, versículo 14, nos dice que el Espíritu Santo, me refiero, le dice a nuestro espíritu, le confirma a nuestro espíritu, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vayamos a Romanos 8, 14, que estaba citando, y en efecto dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el versículo 16, que es el que estaba citando, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, esta es la base de nuestra dignidad humana. En estos últimos tiempos vemos por las noticias, vemos por los hechos que en tiempo real se comunican, que uno se pregunta, ¿qué está pasando con el hombre? Está perdiendo su dignidad de hijo de Dios. Está siendo desobediente, está siendo rebelde. Y recordemos, hermanos, que el pecado de Satanás, precisamente antes llamado Luzbel, era el de la rebeldía. Pero hoy la Escritura nos recuerda que somos hijos de Dios, y esta es la base de nuestra dignidad humana. Y vamos a ver que no solamente la Biblia nos habla sobre dignidad humana por ser hijos de Dios, sino que la ONU, o sea, la Organización de Naciones Unidas, reconoce derechos humanos y la Iglesia se une a esta declaración y la ilumina con su fe. Y vamos a ver este hecho, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en una Asamblea General de la ONU, a través de la resolución 217A, de fecha 10 de diciembre del 48, y esto fue en París, 30 artículos como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad que fueron cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue una necesidad, porque el hombre se estaba convirtiendo en un animal que exigía sangre, que exigía esclavitud, que exigía cosas atroces, y las Naciones Unidas declaran los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1948, como lo vuelvo a repetir. Pero la Iglesia de Jesucristo se une a esta declaración y la ilumina con su fe, porque es voluntad de Dios, como lo vamos a ver, porque Dios es un Dios justo. Isaías, capítulo 61, versículo 8 al 9, dice, porque yo, el Señor, soy amante del derecho, dice. O sea, es coincidente con esa declaración que una declaración universal reconociendo los derechos humanos, que lógicamente hay países que los pisotean, pero existen esos derechos como una necesidad de vivir conforme a esos derechos. Y la Iglesia de Jesucristo también la ilumina con su fe. Isaías 61, 8, que es el versículo que estamos leyendo, dice, porque yo, el Señor, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos
pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito del Señor. Hermanos, no podemos perder nuestra naturaleza de hombres hechos a imagen y semejanza de Dios. Por más situaciones difíciles que estemos viviendo, por más pandemia y todas las consecuencias que trae esa pandemia, traigan a esta humanidad, la humanidad no puede perder de ninguna manera su naturaleza de dignidad humana por haber sido o porque somos creación a imagen y semejanza de Dios. Entonces, vamos a ver algunos derechos y los vamos también a equiparar con la palabra de Dios, o vamos a hacer un paralelo con la palabra de Dios, esos derechos que corresponden a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, el primer derecho que vamos a ver, no vamos a ver todos, por supuesto, pero vamos a ver, por ejemplo, el primero. Tenemos derecho a la vida. Y Juan 10:10, hablando del Señor Jesucristo, dice, el ladrón viene a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En Hechos 5:20, vamos a ver también respecto y en relación a esa declaración, 5:20, dice la palabra de Dios: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, Dios es un Dios de vivos. Dios está por la vida. Dios está a favor de la vida, hermanos. Entonces, ese primer derecho está también iluminado por la palabra de Dios. El derecho que tenemos todos a la vida. El segundo derecho que vamos a ver es derecho a la libertad. Pero esa libertad en la que tenemos que vivir nace del conocimiento de la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 8:32, una cita muy conocida: y conoceréis la verdad, esta verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de temor, libres de angustia, libres de desesperación, porque nos sabemos amados y protegidos por el Dios de la gloria. Y en Juan 8:36 dice: y si Jesucristo es el que os libertare, verdaderamente libres seréis. Vamos a ver otro derecho, derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Dice Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, tenemos el derecho a expresar libremente nuestros pensamientos y sobre todo a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solo por la predicación del Evangelio el mundo se podrá convertir a Cristo, hermanos. Así que tenemos el derecho de libremente llevar el Evangelio a toda criatura. Y ese es el mandato que nos dejó el Señor Jesucristo en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Otro derecho vamos a ver. Derecho al trabajo. Juan 5:17. Todos sabemos que el apóstol Pablo, y lo dijo, ¿no?, que él tuvo que trabajar con sus manos. Él no
no quería comer de balde, o sea, no quería, bueno, no quiero profundizar mucho, él trabajó como cualquier hombre, y nosotros también, toda una vida trabajando en trabajos seculares, pero nuestro principal interés y nuestra dedicación es llevar el Evangelio a toda criatura. Entonces, en Juan capítulo 5, versículo 17, dice la palabra, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Entonces, el trabajo, siempre lo hemos escuchado, dignifica. Y hay gente que no quiere trabajar, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra a los que no quieren trabajar, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5. Hay algunos hay algunos chistes cristianos, ¿no? Que dicen, él levita, es levita. No, él levita, evita. Es levita, no, le evita al trabajo. Y quienes hemos trabajado toda nuestra vida, es una satisfacción haber dado un testimonio al mundo de que sí se puede trabajar y hacer la obra a la misma vez. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, tenemos el derecho a trabajar y algunos no quieren trabajar. Vamos a ver otro derecho. Sabemos que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Es la célula fundamental de la sociedad. Y la familia tiene el derecho a protección y seguridad. Vamos a ver Gálatas. No es Gálatas, Génesis, desde el principio. Génesis significa principio, ¿no es cierto? Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para las familias desde el principio. Capítulo 12, versículo 3. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, está hablando a Abraham, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que las familias de la tierra son bendecidas en el Padre Abraham. Génesis 28:14. Génesis 28:14. Vuelve a decir el Señor, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces, es un derecho consagrado proteger a la familia, pero también es una bendición de Dios y es voluntad de Dios que las familias sean bendecidas. Gálatas 6:10, seguimos con la palabra, Gálatas 6:10. Bendito Dios, es bueno ir a la fuente de toda sabiduría, la palabra de Dios. Gálatas 6:10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces está claro, ese derecho consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU el 10 de diciembre de 1948, también tiene el respaldo de la palabra de Dios. Y hay otro derecho, el derecho a la propiedad privada, individual y colectivamente. Hechos 2:45
Vamos a darle una cierta referencia nada más, no es para otra cosa, sino que muchas veces se piensa que los cristianos o que los creyentes viven en otro mundo, que no tienen intereses, que no hacen planes, los hacemos y los hacemos con el Señor, y que no pueden acceder a propiedades, ¿no? ¿Y por qué no? Si somos, aunque no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo y tenemos aspiraciones. Pero, ¿qué ocurrió en el principio de la Iglesia de Jesucristo, en el primer siglo, cuando comenzó la persecución? Dice la palabra de Dios en Hechos 2:45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto tiene que ver también con nuestra naturaleza generosa, del dar, del compartir y de hacer de esta sociedad una sociedad más justa y solidaria. Los primeros cristianos se deshicieron de sus propiedades. O sea, ellos, buscando el bien común, que en ese momento era la Iglesia de Jesucristo perseguida, decidieron, antes que les confiscaran sus propiedades, decidieron vender sus propiedades y el dinero ponerlo a los pies de los apóstoles para que sea distribuido según las necesidades de la iglesia de esa época. Y vamos a ver un derecho más, es el último creo, porque el tiempo también nos gana. Somos iguales ante la ley en vista del bien común. Eso dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que somos iguales ante la ley. Y eso va a estar respaldado por más de 10 citas bíblicas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, respecto a lo que Dios dice, que Él no hace acepción de personas. Y vemos que en los últimos tiempos, hermanos, esa declaración de los derechos humanos acerca de que todos somos iguales ante la ley no se cumple muchas veces. Pero la voluntad de Dios es no hacer acepción de personas. Y Él no va a tomar por justo o por inocente al culpable. Y sin embargo hemos visto, y no voy a entrar en más detalles, que hay acepción de personas en este tiempo. Y eso no, de ninguna manera es cristiano, hermanos. Todos somos iguales ante la ley. Y hemos visto casos de gente religiosa que ha sido más bien excluida de juicios por sus cargos o por su dignidad, entre comillas. Y eso no viene de Dios, hermanos. Somos iguales ante la ley. Y si quieren pueden tomar apuntes. Está en Deuteronomio 10:17, está en Proverbios 24:23, en Proverbios 28:21, Malaquías 2:9, Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9, Colosenses 3:25 y sigue la relación de versículos que hablan la voluntad de Dios de no hacer acepción de personas. Todos ante Dios somos iguales, hermanos. Los pastores, las ovejas, los dignatarios religiosos, el presidente de la República, todos somos iguales ante la ley. Y quiero terminar, antes de hacer una reflexión, que también hemos sido llamados como hombres, como seres humanos, a vivir felices. Estamos destinados
a la felicidad, que es lo que al comienzo había expresado. Contrariamente a los artículos que he encontrado, donde dice que el hombre no puede ser feliz. Y sin embargo hemos encontrado muchas citas. La primera que hemos visto es la de Mateo 5:3. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, dichosos, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, pero hermanos, la felicidad no es algo, es alguien, es Dios, la esperanza de gloria en nosotros. Entonces, hemos sido destinados a la felicidad. Y podemos revisarlo nuevamente. Mateo 5:11, 5:1, del 1 al 11. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados es igual a dichoso, feliz. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y el versículo 12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Romanos 20:35, Hechos 20:35 una vez más. Hechos 20:35, que dice la palabra, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y Romanos 14:17, Romanos 14:17, dice la palabra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que hemos sido destinados a la felicidad en este mundo y en el venidero, hermanos. Y terminamos con una reflexión. Sabemos que somos extranjeros en este mundo. Vamos de camino a nuestra patria definitiva. Y termino con esto. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis, que a veces mencionan esta palabra cuando se trata de una desgracia, de un desastre. Dice, fue un desastre apocalíptico, pero no. Apocalipsis habla sobre la revelación de Jesucristo y de las cosas que pasarán en los últimos tiempos. Pero Apocalipsis 21:1 al 4 dice, hablando sobre cielo nuevo y tierra nueva, dice, vi un cielo nuevo, y esto lo vio el apóstol Juan en la isla de Patmos. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, es decir, la promesa de volver al punto inicial, cuando Dios nos creó a imagen y semejanza y nos hizo señores de toda la creación. Dios es bueno, hermanos. Dios es un Dios santo, un Dios sabio, un Dios misericordioso.
Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos porque tú nos has amado desde la eternidad y nos amarás por toda la eternidad. Somos tu mayor creación. Todo lo hiciste bien. Lo hiciste en gran manera. Y nosotros como hombres no podemos de ninguna manera olvidarnos que hemos sido creados a tu imagen y semejanza. Gracias, Padre, porque nos has llamado hijos. Y el Espíritu Santo también le ha dado testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos. Gracias, Papito amado, en el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén. Que tengan un domingo sobrenatural y meditemos sobre nuestra naturaleza de seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios. Y nos vemos en el siguiente mensaje.